porque Lucas no se quería levantar y me dijo, pero vamos a ponernos a hablar a ver si se levanta. Le di el título del tema y me dijo, pero llama a Emilio para que te canten canciones relacionadas con el tema. Y yo le dije, bueno, yo no tengo que llamar a Emilio porque es que esto no es una obra de nosotros y Dios es el que hace su obra. Y Dios, por más que nosotros planifiquemos, es el que planifica su culto, porque el culto es para Él. Entonces, yo no llamo nunca para que me canten dicha canción o me pongan una canción. Dios se encarga de alinear su culto. Amén. En estas semanas, ahora se oye demasiado. En estas semanas, no sé quiénes de ustedes han estado viendo noticias, pero en estas últimas semanas, estos últimos meses han sido meses de catástrofes para el continente americano. Últimamente tuvimos 4 huracanes: Irma, Harvey, María y José. Este último destrozó completamente nuestra isla hermana de Puerto Rico, dejando muertes, dejando damnificados, dejando personas sin hogar, sin comida, sin agua, sin nada. Para continuar la historia, la triste historia de estos últimos meses, el 19 de septiembre de este mismo año, un terremoto de 7.1 en la escala de Richter ocurre en la ciudad de Morelos, en México, dejando miles de muertos, huérfanos, padres que perdieron sus hijos, sin alimentos, sin comida, sin casa, sin agua. Las réplicas que siguieron los siguientes días terminaron de destruir lo que había quedado parado. Par de semanas después, un loco, porque así es que se puede decir, se hospeda en el hotel Mandalay Bay en el 32º piso y comienza a tirar tiros a lo loco a un concierto de música country en la ciudad de Las Vegas. La imagen satelital del continente americano yo la veía y me daba pavor ver 3 fenómenos atmosféricos al mismo tiempo en un mismo continente. Eso hizo que a mí me diera, ¿cómo decirlo?, una crisis existencial que experimenté por última vez en el año 2010, cuando el terremoto de Haití. Y digo una crisis existencial porque si Dios es soberano, parece que algunas cosas como que se le van de la mano. Tuve que pedir perdón por esa frase, pero eso fue lo que pensé, honestamente, y Dios lo sabe. Por eso se lo digo aquí. Porque los atributos de Dios a nosotros nos fascinan. Su omnipotencia la celebramos, la cantamos. Su omnisciencia la celebramos, la cantamos. Su omnipresencia la celebramos y la cantamos. Su soberanía no tanto. Su soberanía está bien mientras todo está bien. Su soberanía está bien hasta que llega una enfermedad terminal y se muere mi mamá. Ahí su soberanía. O su soberanía está bien hasta que un huracán entra y destroza una isla, dejando miles de muertos, huérfanos y todo lo que conlleva eso. Los cristianos no celebramos la soberanía de Dios como debiéramos hacerlo.
Pablo decía, como entristecidos, pero siempre gozosos. ¿Cómo rayos es eso posible? Como entristecidos, pero siempre gozosos. ¿Usted ve alguna relación entre eso? Porque yo no veo ninguna. Pero es posible. Siempre y cuando el objetivo de nuestras vidas sea darle la gloria a Dios. El problema es que el objetivo de nuestras vidas no es darle la gloria a Dios. Es darnos la gloria a nosotros. Y por eso la soberanía de Dios es altamente cuestionada y criticada por nosotros mismos. Así que yo titulé esta prédica, me puse a buscar respuestas en la palabra de Dios porque ahí es que hay que buscarla. Yo no busqué ningún libro de psicología para que me ayudara a salir de mi crisis, ni busqué nada fuera de la palabra de Dios, porque Él es el autor y Él es el creador del universo. Si alguien va a tener respuesta de lo que está pasando, es Él. Por más que busqué, nunca pude entender ni no puedo entender la soberanía de Dios. Por eso titulé esta prédica, La insondable soberanía de Dios. Tuve que terminar, mire, y me apoyé en un libro que se llama El sufrimiento y la soberanía de Dios, de John Piper y Justin Taylor. Ahí ubiqué varias ideas. Sin embargo, no entiendo yo ni ellos tampoco. Es insondable. Tuve que terminar diciendo como Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entender la soberanía de Dios. Jamás lo vamos a hacer aquí, por lo menos. Y creo que allá tampoco, aunque lo conoceremos más. Con esta prédica busco responder solamente 3 preguntas que regularmente nos hacemos con relación a la soberanía de Dios. Son las más frecuentes o fueron las que yo mismo me pregunté. La primera pregunta es, ¿realmente Dios tiene control de todo? O sea, 4 huracanes, un terremoto, un homicidio en masa, y Dios tiene control de todo. Porque pareciera que algunas cositas como que se le van de la mano. Perdóname, Señor. Eso fue lo que pensé. Número 2, segunda pregunta. Si Dios es soberano, ¿por qué hay tanta injusticia y tanto sufrimiento? Yo sé que usted se ha hecho esa pregunta también. Número 3, ¿dónde está Dios cuando sufro? Para responder la primera pregunta, si realmente Dios es soberano, tenemos que definir qué significa que Dios es soberano. Lo que quiere decir que Dios es soberano es que Dios, como creador y autor de la vida del universo tiene todo el poder, la autoridad y el derecho de gobernar todas las cosas según su santa voluntad. Tiene todo el poder, todo el derecho y toda la autoridad de gobernar todas las cosas que Él ha creado, es decir, todo según su santa voluntad. Si usted cree eso, usted debería celebrar la soberanía de Dios. El problema es que nos gusta que Charles Spurgeon decía que a los hombres nos gusta colocar a Dios en todos los sitios menos en su trono. Porque el problema de ubicarlo en su trono es que Él va a hacer lo que le dé su santa voluntad, aunque a mí me parezca que esté mal. Entonces, eso es así. Pero pareciera, hay mucha gente que cataloga que Dios no es tan bueno como dice por todo este tipo de eventos y por cómo maneja las cosas. A nosotros nos parece que nosotros tendríamos mejores ideas que Dios para lograr cosas. Y eso es un error. Nosotros jamás vamos a tener mejores ideas que Dios.
¿Acaso podríamos hacer eso? ¿Usted considera que usted puede dirigir su vida mejor que Dios? ¿Usted piensa que usted puede dirigir la historia del mundo mejor que Dios? No creo. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué a veces creemos que a Dios se le escapan las cosas de la mano? Porque Dios tiene un archienemigo que se llama Satanás. Y Satanás quiere que nosotros creamos que Él es soberano sobre este mundo. Porque la Biblia le da ese título. Bueno, no de soberano, pero sí de príncipe de la potestad del aire. Entonces Satanás quiere engañarnos haciéndonos creer que Él puede actuar libremente en este mundo del cual le dieron la potestad. Pero eso es una mentira. Diablo significa engañador. De hecho, Satanás trató de engañar al mismo Jesús. En la tercera tentación en el desierto, le dijo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Eso es cierto. Y a quien quiero, dice Satanás, le dice a Jesús, la doy. Eso es una verdad. A Satanás se le han entregado la potestad y la gloria de los reinos de este mundo. Y a quien Él quiere la da. Pero, aunque Jesús mismo afirma que Él es el príncipe de la potestad del aire, Pablo lo llama el Dios de este siglo. Aún así, Satanás realmente usa su potestad dentro de los límites que Dios en su soberanía le establece. Yo no dudo que Satanás con esta potestad de este mundo se haya puesto ahí a un Adolfo Hitler, posiblemente, o a un Benito Mussolini, o a un Franco en España, o a un Stalin en Rusia. Sin embargo, todos estos hombres gobernaron porque Dios en su soberanía le permitió gobernar. Vamos a buscar en la Biblia para que usted vea Daniel 4:17. De paso, Daniel también dice, en lo que ustedes buscan en ese pasaje, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién lo hace? ¿Satanás? No, Dios quita reyes y pone reyes. Daniel 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, ¿qué hace? Gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios es soberano sobre todas las naciones y sus gobernantes, y sobre todo poder satánico que hay tras ellos. No se mueven sin su permiso y no se mueven fuera de su plan soberano. Es decir, que si Satanás quiere poner a un Leonel Fernández en República Dominicana, que no le lleva mucho esa gente, le tiene que pedir permiso a Dios. ¿Qué tú crees si ponemos a este hombre? Dale, para que los dominicanos pongan su confianza en mí. Puede ser, pudiera ser, ¿por qué no? Y sobre la muerte, ¿qué ustedes creen? ¿Que Dios no tiene control sobre la muerte? Aunque la Biblia afirma que Satanás tiene potestad para matar. De hecho, muchas personas que se suicidan lo hacen bajo influencia demoníaca. Es decir, que tiene potestad para matar. Y no solamente a no creyentes, también a creyentes. Vamos a Apocalipsis 2:10. Yo lo que quiero demostrar es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Sobre los gobernantes, príncipes de este mundo, Dios es soberano. Sobre la muerte, Dios es soberano. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 2:10. Esto es un mensaje a la iglesia de Esmirna. Ellos estaban predicando un evangelio real y unos judíos que no eran judíos estaban por acribillar a estos santos hombres de Dios. Dice,
No temas en nada lo que vas a padecer. Esto es Dios hablándole a la iglesia de Esmirna. He aquí, ¿quién? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Quién los puso en la cárcel a esos santos? ¿Qué iba a pasar en la cárcel a los que aguantaran hasta el fin? Iban a morir. ¿Quién los iba a echar a la cárcel? El diablo. ¿Qué le iba a pasar en la cárcel a los que aguantaran al final? Iban a morir. Satanás tiene potestad para quitar la vida. Sin embargo, esto no sale del plan de Dios para la salvación de estos mártires de Dios. Esteban fue el primero. Dios no evitó que muriera apedreado. ¿Pudo evitarlo? Sí. Pero su voluntad, si Dios es soberano, dice que tiene derecho, poder y autoridad de hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Bueno, pues la voluntad de Dios es que Esteban muriera apedreado. Yo sé que a nosotros no nos gusta oír eso, pero eso es así, porque está en la Biblia. Quizás una manera horrenda de morir, pero el evangelio a partir de ahí creció muchísimo. De hecho, posiblemente Saulo, que estuvo en el episodio, fue una de las cosas que motivó a Saulo para que el evangelio hoy llegara a nosotros. Y Esteban no murió, yo no sé cómo murió, lo único que yo sé es que él estaba viendo a Jesús a la diestra del Padre. Y murió con gozo y murió en paz. Porque él sabe que Dios es soberano y nada se escapa de su control. Deuteronomio 32:39 dice Dios: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay Satanás que pueda arrebatar a la muerte a una persona que Dios quiere que viva. Dios es y no Satanás quien toma la decisión final. Nuestras vidas están en última instancia en sus manos, no en las de Satanás, y Dios es soberano sobre el poder de Satanás para quitar la vida. ¿Que permite que quite la vida? Sí, pero porque es su voluntad. Y sobre la naturaleza, ¿usted cree que Dios gobierna la naturaleza o Satanás lo hace? Porque como el título es príncipe de la potestad del aire, podríamos pensar que sí, que Satanás es el que lo hace. Bueno, Satanás tiene potestad sobre el aire también. De hecho, a los hijos de Job y a su criado, lo que lo mató fue un gran viento que vino y le cayó la casa arriba y los aplastó. Pero ¿qué tuvo que hacer Satanás para mandar ese viento? Ven acá, Dios, yo necesito que tú me des permiso para yo matarle los hijos a Job. ¿Qué tú crees? Bueno, mientras tú no le pongas la mano a Job no hay problema. Y que Satanás usó vientos y mató a los hijos de Job. Pero dentro de la soberanía de Dios y el propósito de Dios para la vida de Job y de hecho para la vida de sus hijos también. Hermanos, huracanes, tsunamis, tornados, terremotos, sequía, lluvias, inundaciones, fenómenos de la niña, del niño, vientos alisios, polvo del Sahara, absolutamente todo está bajo el control soberano de Dios y a su disposición. Todo. Jesús lo demostró. En la tempestad, cuando se levantó, Jesús nada más le dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Y fue hecha gran bonanza. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Sobre los abismos, sobre las tempestades, sobre los terremotos, sobre todo lo que usted se le imagine y se le ocurra, Dios es soberano. Que no nos guste, pues ¿dónde mandan los huracanes? Bueno, eso es otra cosa. El salmista dice que porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares, en los abismos, hace relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y sobre las enfermedades, ¿qué usted cree?
¿Satanás puede enfermar a una gente? Sí. Hay un episodio en la Biblia que Satanás tenía jorobada a una mujer por 18 años. Dice la Biblia así mismo, espíritus de enfermedad la tenían enferma. Jesús le dijo, sana, y se sanó. ¿Quién es el que tiene soberanía sobre las enfermedades? Aunque Satanás causa enfermedades, no hay duda que Cristo tenía dominio y poder sobre las enfermedades. Es por eso que las curaciones de Cristo son una señal de la irrupción del reino de Dios en este mundo. Y además, Cristo compró nuestra, o vamos a decir, que pagó por nuestra salud, por así decirlo, en la cruz del Calvario. Y es bueno y es correcto orar por salud. El problema es que Dios nunca ha prometido toda la herencia aquí. Es posible que yo me muera de un cáncer. Sí. Ahora, en la vida eterna yo no me voy a morir de nada. Porque Dios compró eso en la cruz. O sea que no vamos a obtener todo aquí. Nosotros lo que tenemos es que orar y confiar en la respuesta de Dios. Simplemente. Hermano, no importa, en Éxodo 4, 11 y 12, él le dice, cuando Moisés le dice que, ¿y cómo yo voy a ir? Pero yo ni sé hablar. Oigan la respuesta de Dios. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿Quién lo hizo? Y al sordo, al que ve y al ciego, ¿quién lo hizo? Ah, no soy yo Jehová, le dice a Moisés. Soberano, soberano. Satanás tiene potestad en la enfermedad, pero no es soberano sobre ella. Dios es soberano. Piensen lo que usted le dé la gana. Animales, por ejemplo. Dios es soberano. Si no vea una de las plagas de langosta, ¿para dónde vamos a comernos los cultivos? ¿Los de Egipto o los de los israelitas? No, déjenlo de los israelitas así, cómanse eso. Para allá van. ¿Sí o no? Jonás, vamos para Nínive. No, para Nínive no voy. Vamos para Nínive. No, para Nínive no voy. Ok, Jonás. Se monta en el barco. ¿Usted cree que ese pez estaba ahí de casualidad? Porque sí, porque le ocurrió estar ahí a esa hora, en ese momento, en ese mismo lugar. Dios se lo mandó porque Dios es soberano sobre los animales y los animales le obedecen. Cayó Jonás al agua, que dicho sea de paso, fue el único que tiraron. Y ahí estaba el pez con la boca esperándolo. Jehová, aquí es, a este es, sí. ¡Pum! 3 días y lo escupe en Nínive. Dios es soberano. Segunda pregunta, ¿usted está convencido que Dios es soberano, sí o no? ¿O necesita más pruebas sobre la soberanía de Dios? Vamos con la segunda pregunta. Si Dios es soberano y tiene el control de todo, ¿por qué existe tanta injusticia y sufrimiento en el mundo? Bueno, esa es una pregunta que ha llevado a los ateos a ser ateos. Porque ellos no pueden creer que un Dios justo y santo y bueno permita tanta injusticia aquí. Y el socialismo lo que pretende es establecer justicia aquí y nunca lo van a lograr. ¿Es porque Dios es malo entonces? Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios no puede ser malo, según la Biblia. No puede. Está fuera de su carácter eso. ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo? Bueno, queridos amados y amados hermanos, como consecuencia de nuestro pecado es una de las razones del sufrimiento en este mundo. Y de nuestro pecado me refiero al pecado de la creación. Vayamos a Romanos 8, 18 al 22. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oigan esto. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de
del que la sujetó en esperanza, esto es de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Pablo nos está hablando aquí del pecado que hay en la creación, en lo creado. Y Pablo dice que esa creación tiene dolores de parto. Es como si estuviera pujando para que naciera otra creación porque esta está fallida. Y de hecho va a nacer otra creación. Cielos nuevos, tierra nueva, nueva Jerusalén. Y la naturaleza lo sabe y está pujando. Con dolores de parto. Y eso es un testimonio del desorden moral como consecuencia de mi pecado y de su pecado. Eso es una evidencia del desorden moral que hay como consecuencia de mi pecado y de su pecado. Posiblemente incluso por ser malos mayordomos de los recursos naturales. Tuviera eso que ver también. Yo le voy a hacer una pregunta hablando del pecado que hay en el mundo. ¿A quién rayos le importa el pecado de la humanidad? De los que estamos aquí sentados. Yo creo que de chepa nosotros nos preocupamos por el pecado de nosotros. Y cuidado, porque a veces como que se nos olvida. ¿A quién le importa? ¿Quién derrama lágrimas de horror, de repugnancia, de asco, de vergüenza por el pecado que se comete contra Dios día tras día? ¿Usted quiere que yo le responda? Nadie. Dios solo aguanta todo eso. Entonces, ¿cuál debería ser la reacción de Dios ante un mundo podrido en pecado? ¿Cuál debería ser la reacción de Dios cuando ve un mundo tan muerto en delitos y pecados, tan ciegos espiritualmente? ¿Cómo puede Dios hablarnos para que reaccionemos, hermanos? Le digo cómo. Por medio del sufrimiento. Hay personas que si Dios no las enferma con un cáncer, nunca llegan a sus pies. Y acuérdense que su voluntad es salvar. Y Satanás le dice, déjame darle un cáncer ahí, en el hígado más o menos, por ahí. Ok, pero esa yo la salvo. Ok, y esa señora nunca ha tenido problema en su vida, nunca necesitó a Dios, nunca, hasta que le dio un cáncer. Y vino a los pies de Cristo por el cáncer. Dios tiene que llamar nuestra atención por medio del sufrimiento, hermanos. Dios nos habla en medio del sufrimiento en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos ante situaciones de dolor. ¿Sí o no? Dios dice, como están tan insensibles espiritualmente, voy a hacer que sufran para que despierten. Y Dios lo hace. Y lo ha hecho. Dios entonces tiene la idea de sujetar a toda la creación a vanidad para que todo esto suceda. Y nos manda este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El pecado es horrible y me ofende en gran manera. Y la naturaleza es evidencia de eso y nuestro sufrimiento también. Entonces, el sufrimiento es una vista previa de Dios acerca de lo que el pecado merece. El sufrimiento es una vista previa. ¿Usted se acuerda cuando usted antes de imprimir un trabajo le da vista previa y puede verlo? Bueno, el sufrimiento es como una vista previa de Dios acerca de lo que nuestro pecado merece. Y yo le voy a decir una cosa, este mundo debió haberse acabado hace rato si es por eso. Pero Dios, aparte de soberano, es paciente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Él nos habla por medio de todas estas cosas. Usted sabe lo abominable que debe ser para Dios el hecho de que nosotros le demos más importancia muchas veces hasta el color de la cortina de la sala. A veces pensamos más en eso que en Dios, ¿sí o no? Usted sabe lo abominable que debe ser para Dios el hecho de que usted piense más en sus vacaciones que en Él. Usted sabe lo abominable que es para Dios el hecho de que
de tantas cosas triviales que nosotros le damos más importancia que al mismo Dios. O sea, ¿qué ropa me voy a poner? A veces es más importante que Dios. Usted sabe lo abominable que es para Dios, que muchas veces no confiemos en Él. Lo abominable que es para Dios que lo disminuyamos, que lo vivimos haciendo también. Eso merece un terremoto nada más en el apartamento F3 del residencial Oasis de Dorado, en mi casa, para que me trague a mí. Eso es abominable para Dios. Y Dios lo soporta. Lamentablemente, hermanos, la verdad es que nosotros no sentimos que el pecado sea tan repugnante, pero Dios sí. ¿Por qué sufrimos? Porque nosotros los cristianos se nos ha dado la tarea de mostrar al mundo que nada se compara con tener a Cristo. Que Cristo es más importante. Y en el sufrimiento un verdadero cristiano demuestra eso. Ahora, los que vienen a la iglesia y son religiosos no demuestran nada. Ahí es que comienza el pataleo. Cuando viene el sufrimiento, el pataleo, el cuestionamiento, todo. Un verdadero cristiano demuestra que Cristo es más importante que todo. Pablo dijo, bueno, yo tenía muchas cosas que eran para mi ganancia, pero ahora eso es basura. Es más, Pablo ni siquiera se sentía digno de sufrir por el evangelio. Y Pablo mismo dice, bueno, a nosotros se nos ha concedido que creamos en Él y que padezcamos por Él. Se nos han concedido las dos cosas. Lo que pasa es que no nos gusta padecer. Pero cuando padecemos demostramos que Cristo es más importante. Más importante que la situación que yo estoy pasando. Y más importante que lo que Él me quitó. Se fue mi mamá, se murió. Ay, mi madrecita, que era lo más santo y lo más grande que yo tenía. Sí, pero Cristo es más importante. Mi hijo, que es lo más grande después del amor de madre, se murió dentro de la soberanía y el plan de Dios y su voluntad. Porque si Él es soberano, tiene derecho. Cristo es más importante que mi hijo también. Pablo, cuando lo encarcelaron, dijo, yo me gozo porque ahora es que el evangelio está cogiendo fuerza en la calle. Hay una revolución de gente predicando por mis prisiones. Gloria a Dios. Mi sufrimiento está sirviendo para la gloria de Dios. Pues para eso es que yo vivo y me gozo. En medio del sufrimiento, me gozo. Eso hace un cristiano. Existe sufrimiento en el mundo para poder revelar la gloria de su gracia. En 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, oigan esto, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fue que nos fue dada la gracia en Cristo Jesús? Cuando usted se convirtió. Ahora, antes de los tiempos de los siglos, primero el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y ahí se nos fue dada esa gracia. Así que Dios planeó su historia de redención a través de Cristo y luego avanzó en la historia permitiendo que Adán pecara. Esto no es un plan fallido de Dios. Este mundo es el plan de Dios para nosotros. Así que el pecado de Adán era parte del plan de Dios, de manera que Dios pudiese revelar por medio de su plan, esto es una frase de John Piper, por medio de su plan de redención, su misericordia, su gracia, su justicia, su ira, su paciencia y su sabiduría. El objetivo de Dios para este mundo caído de sufrimiento es que Él pudiese ser conocido más plenamente. Yo le hago una pregunta. Si este mundo no hubiera caído, ¿usted hubiera podido experimentar la gracia de Dios para salvarlo? Jamás. Dios necesitaba un mundo caído para Él poder expresarse, para Él poder ser conocido más plenamente, para que ustedes vean mi gracia, para que ustedes vean mi bondad, para que ustedes vean mi sabiduría, para que ustedes me conozcan, para que ustedes me amen. Para eso, Dios
permite sufrimiento en este mundo. Última y más importante. Yo escogí 4 razones porque son el evangelio puro y es lo que la Biblia dice. Hay muchísimas más razones. Esta es la última, pero no la menos importante, perdón. Dios creó un mundo de sufrimiento para que Cristo sufriera por nosotros. Este es el mundo que Dios preparó específicamente para el sufrimiento, la agonía y la muerte de su propio Hijo. Este es el mundo que Dios dio, en el que Dios dio a conocer la mayor demostración de amor que usted se pueda imaginar. Enviar a su Hijo unigénito a sufrir, a agonizar y a morir por usted y por mí. El sufrimiento de Cristo revela el amor que tiene Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por nosotros. Molido fue por nuestras rebeliones. Cristo fue escupido, pisoteado, degradado a lo más bajo que se puede degradar un ser humano. Sufrió lo que usted y yo nunca vamos a sufrir. Dios mismo sufrió lo que usted y yo nunca vamos a sufrir. ¿O usted cree que a Dios le gustó ver a su Hijo morir en la cruz? ¿Usted sabe quién clavó a Jesús en la cruz? ¿Usted cree que fueron los romanos? ¿Usted cree que fueron los judíos? Dios mismo clavó a su Hijo en la cruz. Ese sufrimiento ustedes ni yo nunca lo vamos a experimentar, porque yo nunca voy a sacrificar a mi hijo por nadie. Él sufrió por nosotros. Escupido, abofeteado, maltratado, no abrió su boca. Sufrió una horrenda muerte por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos ver lo que es el amor. Y nunca lo hubiéramos podido ver si no existiera un mundo de temor y sufrimiento en el que Cristo sufriera por nosotros. Dice en Mateo, creo que 2:22, que Cristo fue crucificado según el determinado consejo de Dios. Dios planificó la muerte de Cristo. Pasamos a la última pregunta: ¿dónde está Dios cuando sufro? Para terminar. Esto es interesante porque yo me acordé de un corito en esta parte que está en Isaías 43. Un corito que cantaba mami y se cantaba mucho en esos tiempos, que dice: no temas porque yo te redimí. Yo sé que los que son viejos se la saben. Eso está en Isaías 43. Ahora yo quiero que veamos el contraste que hay al final del versículo 42 de Isaías y el versículo 43. Isaías 42:18, el título es: Israel no aprende de la disciplina. Ese es el título de Isaías 42:18. Israel no aprende de la disciplina. Acuérdense que yo les dije que muchas veces nosotros sufrimos como consecuencia del pecado. Bueno, pues Israel estaba sufriendo ahí como consecuencia de su pecado. Israel no aprende la disciplina. Y en Isaías 42:24 y 25 dice: ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y la fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, Israel no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. Nosotros pensáramos que el capítulo 43 va a comenzar diciendo: por eso voy a terminar de destruirlo a todos y voy a escoger otro pueblo, otra nación. Sin embargo, el versículo 43 nos deja con la boca abierta con lo que continúa diciendo. O sea, él está diciendo: oye, ustedes no entienden, y como ustedes no entienden la disciplina, yo le puse fuego por todas partes y lo azoté, lo maltraté, le estoy haciendo de todo, sufrimiento como consecuencia, y así, ni aún así entienden, no hacen caso. Entonces, por eso, Isaías 43, vamos ahora. Isaías 43. Ahora, así dice Jehová:
te destruiré completamente. ¿Y qué Dios es este? Este parece un Dios como que no tiene mucha cordura. O sea, si yo no estoy aprendiendo en la disciplina y no estoy reaccionando en el sufrimiento, tú lo que debes terminar de matarme. Dios dice no. Isaías 43, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Ahora, así dice Jehová. Ustedes son malos, pero yo no. Así dice Jehová. Oigan esto. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y antes de yo decir esto, quiero hacer un aclarando. Esto es para hijos de Dios. Esa promesa está sujeta a los redimidos, a haber sido redimido. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted queda fuera de ahí. Perdón, pero es así. Jesús ahora se dirige a su pueblo, a sus hijos que están sufriendo como consecuencia de su pecado y les dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo te compré. Yo pagué tu rescate desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis aparece el libro de la vida del Cordero. Y en el libro de la vida del Cordero están inscritos todos los nombres de aquellos que han de ser salvos. Y ese libro de la vida del Cordero estuvo desde antes de la fundación del mundo. Y Dios le dice a sus redimidos, no teman, porque ya yo los redimí. Yo pagué el rescate. Yo pagué el precio. Yo sufrí para anotarlos en ese libro. No temas. No temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Te puse nombre. Wow. Te puse nombre. ¿Usted sabe quién eran los únicos que tenían potestad para ponerle el nombre a Lucas? Su papá. Digo, la mamá influye mucho también. Sus padres. Cuando Dios está diciendo, yo nada más no te redimí, no, yo te adopté. Yo te puse nombre. Ya tú no le perteneces a nadie más que no sea a mí. Mío eres. Wow. 5 acciones de Dios y una sola instrucción. ¿Cuáles son las acciones de Dios? Soy tu creador, primero. Y lo dice en la Biblia entera. Mira, tú no naciste ni por voluntad humana, ni por voluntad de tus padres. Tú has nacido de Dios. Si tú has sido de los redimidos, tú has nacido de Dios. Así que Él está diciendo, soy tu creador, yo te creé. Segundo, soy tu formador, yo te formé. Así como tú eres chiquito, gordo, feo, lindo, no sé. Yo te formé. Soy tu redentor. Yo mismo me encargué de redimirte porque tú no podías. Te puse nombre, yo te adopté. Yo no te quiero dejar en manos de un destino ciego. Tú eres mío. Y si tú estás pasando por una situación difícil, imposible, incómoda, cualquiera que sea, y tú eres de estos redimidos, pues entonces tú entraste al plan soberano de Dios. Y lo que estás pasando está bajo el control de tu Dios soberano. Si tú no estás incluido en este plan, pues te puede estar llevando, yo no voy a decir quién. Pero el que ha sido redimido por Dios, pase lo que pase, piense en lo más trágico que le pueda pasar. Dios está trabajando en su plan, para su vida, para salvarlo. Porque Dios los redimió. Y ya usted le pertenece a Dios. O sea que no importa lo que usted y yo estemos pasando en este momento, o vayamos a pasar en el futuro. Porque yo le agradecí a Dios porque yo he tenido una vida casi perfecta. Prácticamente yo no he tenido ningún sufrimiento que yo pueda decir, wow, o sea, yo crecí en un hogar estable, padre cristiano, o sea, y Dios me dijo, yo no quiero bajarte la nota, José, pero vamos a seguir leyendo Isaías para que usted vea. Número 2, versículo 2, Isaías 43, 2.
Tú no vas a pasar por las aguas nunca. Eso es lo que dice. Si pasas un día, me dijo José, vas a pasar por las aguas. Vas a sufrir, José. Vas a sufrir. Vas a sufrir en este mundo. Si lo invitan de la iglesia, pare de sufrir, no vaya, porque está en contra de lo que Dios dice. Dios dice, cuando pases, es decir, que vas a pasar. Vas a pasar por las aguas. Aquí en este mundo vas a pasar. Vas a pasar por fuego. Aquí en este mundo vas a pasar. Vas a sufrir. José, te lo advierto. Tienes nada más 30 años, te falta. Y vas a sufrir. Pero no temas, José. Por una sola razón. Porque yo estoy contigo. En medio del sufrimiento, Dios está con sus redimidos. En medio del dolor más fuerte, Dios está con sus redimidos. ¿Usted sabe por qué muchas veces sus redimidos ni se dan cuenta? Porque sus redimidos están haciéndole una cantaleta y pataleando. Y no están escuchando lo que Dios le está diciendo en medio del sufrimiento. Pero en medio del sufrimiento Dios promete estar. Si usted no lo está sintiendo, eso es un problema suyo. Pero Dios está ahí. Porque eso es lo que le está diciendo. Y fíjense que Dios dice, no temas porque yo soy todopoderoso, que nos gustaría. O no temas porque yo soy omnisciente. O no temas porque yo soy omnipresente. No tiene nada que ver con el poder y la capacidad de Dios. Todas estas acciones que Dios hace tienen que ver con el amor de Dios. Te redimí, te formé, te creé, mío eres. Básicamente Dios le está diciendo, no temas porque yo te amo. No temas porque todo lo que tú vas a pasar, lo vas a pasar para que yo pueda salvarte. ¿Van a llegar aguas? Sí, pero no te vas a ahogar. ¿Vas a pasar por el fuego? Sí, pero no te vas a quemar. ¿Vas a sufrir? Sí, pero yo voy a estar contigo. No voy a estar contigo porque tú seas bueno, no voy a estar contigo porque tú seas Superman, no voy a estar contigo porque tú eres más santo, porque tú eres más piadoso. Voy a estar contigo porque yo soy tu Salvador. Y yo me voy a encargar de salvarte por encima de todo. Dios lo que está diciendo, yo voy a usar todos los recursos disponibles en mi mano. ¿Y cuáles son los recursos que no están disponibles para Él? Yo voy a usar todo para salvarte porque yo te amo. Yo te salvé, yo te redimí. Mío eres. Sigue diciendo ahí en el versículo 3, en el versículo 4. Déjame ver dónde fue que quedé. Versículo 3 quedé. Porque yo Jehová, tuyo, el Santo de Israel, como le dije, soy tu Salvador. Por eso es que tú no debes temer. Yo soy tu Salvador, el Todopoderoso. No, el Dios que te ama es tu Salvador. Aunque es todopoderoso también. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Y usted se preguntará, pero ven acá, ¿Etiopía cuándo? ¿Y a Seba cuándo? Eso lo dio Él por Israel, no por mí. Pues yo le tengo la noticia que por usted dio algo que vale más que Seba y que Egipto y que todas las naciones que hay en este mundo. Por usted Él dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No dio algo más importante por usted que Seba y que Egipto? Oiga, dio a su Hijo unigénito. Si a mí me dicen que Lucas, sacrificando a Lucas, yo puedo encontrar la cura contra el cáncer, lo que yo haría es orar por los hermanos que tienen cáncer, pero yo a mi hijo no lo voy a sacrificar. Y usted podrá llamarme egoísta, impío y como usted le dé la gana, pero yo no lo voy a sacrificar. Dios sacrificó a su Hijo por usted y por mí, para que usted y yo podamos descansar en las manos de un Dios soberano que está trabajando en su santificación y en su salvación 24/7. Hermano, Dios les bendiga.